Hoy vamos a hablar un poco, siguiendo con el tema de la regulación del agua y el sodio corporal y sus trastornos en el paciente crítico. La charla pasada hablamos algo de de fisiología, de fisiopatología, hoy va a ser similar. El viernes hicimos, el lunes, perdón, hicimos foco fundamentalmente en el encare diagnóstico y terapéutico de la hiponatremia en algunos aspectos, porque es un tema muy amplio, pero bueno, en particular lo que tenía que ver con la hiponatremia grave o sintomática y su clasificación según su tiempo de evolución, su presentación clínica y bueno, su tratamiento. ¿Tá? Hoy esto va a ser en relación a la hipernatremia, que más allá de lo que digan los estudios epidemiológicos y la bibliografía internacional, eh, en particular lo que tiene que ver con el trastorno desarrollado en la unidad de cuidados intensivos, es mucho más frecuente que la hiponatremia, a consecuencia fundamentalmente de los tratamientos que utilizamos nosotros, ¿no? Hay una diferencia clara desde el punto de vista de cuáles son las alteraciones fisiológicas que llevan al desarrollo de hipernatremia en el paciente que viene desde el domicilio, a el que desarrolla una hipernatremia estando en sala de cuidados moderados, aquel paciente que desarrolla hipernatremia estando en la unidad de cuidados intensivos, y en este último punto es lo que vamos a hacer más énfasis hoy, no solo en los aspectos que tienen que ver con la terapéutica de la hipernatremia una vez que esta está establecida, sino también cómo hacer para prevenir el desarrollo de la misma. ¿Tá? Y acá ya en este primer slide mostramos un concepto que es sumamente importante, que podría ser el final también de la presentación. En este editorial, que tiene unos cuantos años, Stearns señala que cuando los pacientes están en situación crítica en CTI, su capacidad de mantener la osmolaridad o la tonicidad del medio extracelular e intracelular está determinado fundamentalmente por la prescripción de fluidos que realiza el intensivista, ¿no? Y este es un concepto grande que tienen que tener presente, que en el momento que nosotros decidimos implementar determinada estrategia con lo que tiene que ver en particular con el uso de diferentes fluidos, uno de los objetivos, aparte de mantener el volumen de los diferentes compartimentos corporales, es prevenir el desarrollo de hipernatremia, ¿tá? La cual está asociada, como vamos a ver más adelante, a peores resultados clínicos. Muchas veces está asociada también a mayor gravedad de la enfermedad subyacente, pero la hipernatremia per se ya puede dar alteraciones fisiológicas que pueden poner en riesgo al enfermo. ¿Tá? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente, quedó toda corrida la slide, para que un paciente desarrolle hipernatremia en CTI? Bueno, por un lado, el paciente está sedado, conectado a la ventilación mecánica, eso altera su capacidad de comunicarse con el entorno y acceder a lo que es uno de sus principales mecanismos para mantener constante la tonicidad del intracelular y del extracelular, que es acceder al agua, ¿no? Este, por otro lado, la sedación también obviamente va a alterar la capacidad de percibir la sed. O sea que hay un problema de la percepción de la sed por parte del individuo y además su capacidad de transmitir la necesidad de tomar agua, porque ¿cuántos de nosotros le preguntamos al paciente, ¿tiene sed? No lo hacemos siempre, ¿no? Y a veces nos dicen que sí y no hacemos otra cosa más que mojarle los labios, pero no consideramos si ese paciente puede estar en una situación de hipertonicidad que nosotros debamos corregir. ¿Tá? A su vez, esta alteración en la capacidad de percibir la sed y de disponer de agua para ingerirla, obviamente mantener estable esa constante, el paciente muchas veces tiene alteración en la capacidad de conservar el agua. Tiene pérdida de fluidos a través de múltiples de epitelios, fundamentalmente respiratorio, digestivo y cutáneo, pero también puede tener pérdida de agua libre de electrolitos por vía renal, porque hay varias alteraciones que vamos a ver más adelante que pueden favorecer el desarrollo de esto. Y por otro lado, las soluciones o los fluidos que habitualmente utilizamos en las etapas de resucitación de los enfermos y también en las etapas de que el paciente ya está en una etapa de estabilización para reponer las pérdidas insensibles, no utilizamos fluidos con las mismas características químicas y con la misma concentración de cationes y aniones que son las que el sujeto pierde, ¿no? En general,
los pacientes muchas veces pierden fluidos hipotónicos, que luego son repuestos con fluidos que son relativamente hipertónicos en relación al plasma y en relación a los fluidos que efectivamente perdieron por estas vías que mencionábamos anteriormente. Entonces, la relevancia clínica de la hipernatremia adquirida en la unidad de cuidados intensivos está determinada por su frecuencia, es altamente frecuente. Hay algunas series nacionales que pueden estar que mencionan que están en el entorno de un 20, 30, 40%. Eso obviamente va a depender de las características de los pacientes, que se atiendan en ese CTI. No es lo mismo un CTI donde haya un perfil de pacientes, por ejemplo, cardiológicos, como puede ser una unidad cardiológica, en donde los tratamientos que administramos muchas veces restringimos el aporte de sodio, utilizamos diuréticos, en fin, que una unidad neuroquirúrgica donde uno de los pilares del manejo fisiopatológico del enfermo es la utilización de agentes con poder osmótico o osmoagentes para controlar la hemodinamia intracraniana y la presión intracraniana, ¿no? Es un marcador de calidad asistencial. El desarrollo de hipernatremia dentro del CTI es un marcador de calidad asistencial. O sea, nosotros debemos considerar que cuando los pacientes desarrollen hipernatremia, estando en la unidad de cuidados intensivos, y esto está asociado a la calidad de los fluidos que nosotros reponemos, como veíamos en el editorial de Stearns, estamos tratando mal al enfermo. ¿Está? Bueno, en general esto es iatrogénico, como decíamos recién, y es prevenible. Nosotros tenemos que conocer que los pacientes están en riesgo y rápidamente instaurar terapéuticas que eviten el desarrollo de hipernatremia. ¿Tá? Como les decía anteriormente, tanto la hiponatremia como la hipernatremia está asociado a peores resultados en casi todos los grupos de pacientes críticos. Eh, la definición de hipernatremia, ustedes ya la saben, son valores de concentración plasmática de sodio que están por encima de 145 miliequivalentes, de 145 miliequivalentes litros. Eso ya está asociado a un aumento de la mortalidad o peores resultados, pero cuando esta severa, con valores por encima de 160, ya esto está asociado en forma independiente a un aumento de la mortalidad, como este estudio de Ashihari publicado hace unos cuantos años en una unidad de pacientes, de pacientes neurocríticos. Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, tenemos que la hipernatremia se puede ver fundamentalmente a dos fenómenos fisiológicos. Uno, una pérdida neta de agua, que será por vía renal o extrarrenal, y una ganancia excesiva de sodio en relación a las pérdidas de sodio. ¿Tá? Fisiológicamente, cuando existe un aumento, esto lo vimos en la clase pasada, en lo que tiene que ver con la regulación de la concentración plasmática de sodio, en particular del agua corporal total, determinada por la síntesis y liberación de hormona antidiurética, eso lo vimos en la clase anterior. Cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática, se producen dos fenómenos. Que están gatillados por homorreceptores que se encuentran, como habíamos hablado el otro día, a nivel hipotalámico, que favorecen o que determinan el desarrollo de sed y que el sujeto que está en una situación que puede acceder al agua bien, pero en el paciente crítico esto no sucede, y un aumento de la síntesis y liberación de hormona antidiurética que va a generar, como vimos en la clase pasada, es un aumento de la resorción de agua a nivel de los túbulos colectores distales, y de esta forma va a determinar una caída de la tonicidad plasmática, y de esa forma generará una disminución de la síntesis y liberación de hormona antidiurética, y esa es la forma esquemáticamente en la cual se regula este fenómeno. ¿Está? ¿Todo bien, Tamara? Sí. Bien, bárbaro. Bien. Esto puede hacer dos cosas a la vez. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos generadores de hipernatremia en UCI? Bueno, esto hablábamos recién: el acceso al agua, la pérdida de agua por vía extrarrenal, respiratoria, digestiva, en aquellos pacientes con vómitos, con diarrea, con residual gástrico aumentado, cutáneas, que eso va a depender un poco de las características del paciente. Por ejemplo, el gran quemado es un paciente que pierde grandes cantidades de fluidos hipotónicos durante las primeras etapas, que el paciente no ha sido tratado, o que tiene un área purulenta muy extensa. Puede ocurrir también en los pacientes, por ejemplo, con
una estrategia de abdomen abierto secundaria, un trauma cerrado de abdomen, o trauma abierto de abdomen, o una peritonitis en el cual tiene una estrategia de utilización de vacuum, en el cual, como ustedes saben, es un elemento que termina una gran cantidad de pérdida de proteínas y también de agua y electrolitos, y la capacidad de concentración y la capacidad y una alteración de la capacidad de concentración urinaria, renal. Esta imagen la vimos el otro día en relación a la capacidad de generar una orina diluida o concentrada con el objetivo de mantener estable la molaridad plasmática. Recuerdan, bueno, lo importante que es el mantenimiento de un gradiente córtico medular a nivel del intersticio renal para poder generar una mayor reabsorción de agua libre de electrolitos en el caso de que sea necesario por el estímulo este, de la hormona antidiurética sobre los túbulos colectores. Nadie tiene un marcador, un costo de esto, ¿no? Bueno, está. Bueno, pero estoy hablando de la imagen de la derecha ahí en rojo. ¿Está? Recuerda que inicialmente el filtrado glomerular es isotónico en relación al plasma, luego se va produciendo en forma progresiva un aumento de la osmolaridad a nivel intratubular determinado por una gran permeabilidad del agua en los sectores descendentes de la asa de Henle. Luego, a nivel del asa ascendente de Henle se produce un aumento de la reabsorción de electrolitos, fundamentalmente por un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio, sodio 2-cloro-potasio, que va a determinar la generación de una orina más diluida sobre los túbulos contorneados distales, y finalmente en el tubo colector llega una orina más diluida, pero que con la presencia de hormona antidiurética, esto va a favorecer la reabsorción de agua a favor de un gradiente de concentración entre el líquido del túbulo, del líquido tubular y una médula renal hipertónica. ¿Qué es lo que genera una médula hipertónica? Bueno, no sé si recuerdan de fisiología, el mecanismo multiplicador de contracorriente y el reciclaje de urea. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acordás, Tamara, de algo de Dayton? Vagamente. Bueno, esto es fundamental que estos mecanismos funcionen en forma adecuada para generar esa médula hipertónica que vimos en el slide anterior, de 1200, 1400 a nivel de la médula, a nivel de la médula del intersticio medular, para favorecer esa reabsorción de agua. El mecanismo multiplicador de contracorriente, ¿saben lo que es un sistema de contracorriente? Dos flujos que van por dos vías opuestas y o sea, con dirección opuesta. Esto es cuando se produce la reabsorción de solutos a nivel del asa de Henle. Esto va a generar un aumento del intersticio a nivel medular, que eso a su vez va a determinar ese aumento del intersticio que se pueda también resolver algo. O sea, acá hay un pasaje de sodio de potasio y cloro en el intersticio, aumenta a nivel intersticial la velocidad, y eso favorece la reabsorción de agua a este nivel. A su vez, esta agua que se reabsorbe a nivel intersticial, estos pasos que se llaman vasos rectos, daban o convertir ese exceso de agua, determinando que se pueda mantener esa movilidad a nivel intersticio. ¿Por qué se llama mecanismo multiplicador? Porque bueno, esto va ocurriendo en forma progresiva de un ciclo a otro, porque el agua filtrada pasa por el fluido filtrado va fluyendo, y entre un ciclo y otro va generando que esa médula intersticial sea cada vez más hipertónica. ¿Qué puede ocurrir en algunas situaciones clínicas? Bueno, puede ocurrir que esta velocidad se pierda y puede ser un procedimiento que determine que haya una alteración en la capacidad de absorción de agua. Por ejemplo, alguna situación. ¿Qué nivel?
Claro, ¿no? Los diuréticos de asa que hacen inhiben, actúan a nivel de la asa ascendente, ¿no? Inhiben el transporte sódico cloropotasio, y de esa forma alteran este mecanismo, este mecanismo de generación de hipertensión neuronal. Entonces, es uno de los mecanismos por los cuales el furosemide, sobre todo el tratamiento prolongado por furosemide, puede generar una hipotensividad de la médula renal y que de esa forma puede llevar en algunos pacientes eventualmente al desarrollo de hipertensión. ¿Qué otra situación? Las situaciones con poliuria, los estados poliúricos, una poliuria persistente en los pacientes desnutridos, porque no solamente es importante el mecanismo de multiplicador de contracorriente, sino lo que se llama el reciclaje de urea. La hipertonicidad dentro a nivel de la médula renal está determinada en parte por la concentración de estos iones, pero también por la concentración de urea, que es responsable del 50% de esa tonicidad a nivel medular. Y lo que pasa en los estados poliúricos persistentes es que se lava esa urea y de esa forma disminuye la tonicidad de ese nivel. Lo mismo ocurre en sujetos, por ejemplo, con estados de desnutrición severa, y también en pacientes con un déficit de hormona antidiurética, porque la hormona antidiurética, entre otros efectos que tiene a nivel renal, no solamente está la acción sobre los receptores V2 y la expresión de acuaporinas a nivel del epitelio del túbulo colector, y de esa forma permite la reabsorción de agua, sino también que estimula también el transportador sodio-cloro-potasio, y también actúa sobre receptores que se encuentran a nivel tanto del túbulo contorneado proximal del asa de Henle, como del túbulo colector. Esos receptores lo que hacen es aumentar la concentración de urea a nivel intersticial, o sea, favorecen la activación de esos receptores, favorece el pasaje de urea desde el túbulo hacia el intersticio, y de esa forma aumentando la tonicidad a nivel de la médula renal. ¿Está? ¿Entendió esto? Fue medio, bueno. Es importante para conocer la fisiopatología, como toda la medicina intensiva. Si uno no sabe por qué son las cosas, después es más difícil entender la clínica y lo que vemos que le ocurre a los pacientes. Entonces, ¿por qué puede haber una alteración en la capacidad de concentración urinaria? Bueno, puede haber una resistencia a la acción de la hormona antidiurética, ¿tá? La resistencia, a la acción de la hormona antidiurética, cuando existe hormona antidiurética, se llama diabetes insípida nefrogénica. Esta puede ser congénita, que es una patología que se ve con poca frecuencia en general y en particular en el paciente crítico. Y después existe una resistencia a la hormona antidiurética adquirida, y que puede estar vinculada a múltiples causas: a causas tóxicas, a causas infecciosas, a causas farmacológicas, trastornos del medio interno que alteran la capacidad de unión de la vasopresina a los receptores V2 y la expresión de acuaporinas. Algunos casos, algunas causas que se pueden ver con cierta frecuencia, por ejemplo, la hipocalemia severa es una causa de diabetes insípida nefrogénica. La hipercalcemia, el uso dentro de los agentes o de los fármacos que utilizamos con cierta frecuencia en la medicina intensiva, el uso de afotericina B. El litio es una de las causas más frecuentes de diabetes insípida nefrogénica adquirida. En torno a un 30 o 40% de los pacientes que usan litio como un estabilizante del humor desarrollan esta patología, y algunos de estos pacientes pueden ingresar a CTI con cierta frecuencia. La nefritis tubulointersticial, la uropatía obstructiva, bueno, en fin. Después están las causas de diabetes insípida central, que nosotros también vemos con mucha frecuencia en CTI, pacientes que tienen daño cerebral agudo de múltiples causas, daño posanoxisquémico, en el paciente con parada cardíaca, posoperatorios neuroquirúrgicos, en particular cuando esto es característico de algunos tipos de cirugía, como por ejemplo la cirugía que actúa sobre el hipotálamo, hipófisis, sobre todo cuando se hace un abordaje por vía transefenoidal. Causas vasculares, ¿no? En fin, traumáticas, bueno, todo eso ya lo saben.
el uso de diuréticos de ASA y pospoliuria, como hablábamos hoy, y después la diuresis osmótica. Todas estas alteraciones, la resistencia, tanto la resistencia como la falta de secreción de hormona antidiurética, como la pérdida de la tonicidad medular, ¿qué van a generar desde el punto de vista de qué características va a tener esa orina? Si no actúa la ADH porque no hay, o porque hay resistencia, o porque, ¿eh? ¿Cómo? Exacto, va a dar diuresis acuosa, sí, sí, eso, va a dar diuresis acuosa, ¿no? Pero hay algunas situaciones particulares en las cuales puede haber una pérdida de fluidos libre de electrolitos, que finalmente va a ser lo que va a estar determinando el desarrollo de hipernatremia, pero que la diuresis va a ser osmótica, o sea, con una molaridad superior a la osmolaridad plasmática, y esto es característico de cuando hay glucosuria en estados hiperglicémicos, como puede ser un paciente con una cetoacidosis diabética, o cualquier situación en la cual la capacidad de reabsorción tubular proximal, que es donde se reabsorbe la glucosa, esté alterada porque hay un aumento del filtrado, como puede ser o cuando el filtrado de glucosa supera la capacidad de reabsorción tubular proximal de, 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 de glucosa. Que eso es en general cuando la glicemia está por encima de 1,8 o 2 de 180 o 200 miligramos de cilitro. ¿Tá? La hiperazoemia, que eso se da fundamentalmente en las etapas de recuperación de la injuria renal. Esto podrá ocurrir con o sin poliuria. ¿Tá? Y eso va a depender de la severidad del trastorno de la concentración, del estado hemodinámico del enfermo, de otros factores. ¿Tá? Entonces, desde el punto de vista del encare diagnóstico de la hipernatremia, ¿cuáles son los diferentes diagnósticos que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con hipernatremia? Definir si es aguda o crónica, si el desarrollo de esta hiperglicemia está determinando síntomas en nuestro enfermo, y el estado del líquido extracelular. La hipernatremia puede cursar con un líquido extracelular expandido, que es lo más frecuente en los pacientes SCTI, porque como decíamos hoy, el balance positivo de solutos, o sea, la administración de fluidos con altas concentraciones de cloruro de sodio, es una de las principales causas. Entonces, al haber un aumento del contenido corporal de sodio, hay una expansión del fluido extracelular. Diferente pasa cuando viene un paciente de sala, un viejito deshidratado, un niño, un bebé, ¿no? Que por alguna razón no accede al agua, y en esos casos muchas veces, a pesar de que el sodio corporal pueda estar disminuido, hay hipernatremia, pero lo que ocurre es que hay una disminución aún mayor del agua corporal total, ¿no? En cuadros de deshidratación severo, ¿no? Otra cosa que debemos determinar cuando nosotros analizamos una hipernatremia es si la respuesta renal es adecuada al estado, al estado hipernatrémico del enfermo. ¿Tá? Determinar el balance de solutos para saber de esa forma cómo debemos actuar para tratar esa hipernatremia y para prevenir que siga aumentando los niveles de sodio plasmático. Y el balance de agua libre de electrolitos, que va a ser una forma de determinar realmente si hay una participación renal en el desarrollo de la hipernatremia. ¿Tá? Desde el punto de vista de la sintomatología vinculada a hipernatremia, eso va a estar determinado igual que como el desarrollo de hiponatremia, por la severidad del trastorno, ¿no? Por el valor absoluto, pero también y fundamentalmente por la velocidad de instalación del mismo. ¿Tá? Entonces acá, bueno, repasamos lo que el mismo diagrama de Adrogué que les mostraba el otro día en la charla de hiponatremia en relación a lo que ocurre en la hipernatremia, ¿no? Cuando hay un estado cuando hay un aumento de la tonicidad plasmática, se produce un pasaje de agua desde dentro del encéfalo hacia afuera, ¿no? Que va a generar una deshidratación del encéfalo. Eso lo que va a generar es un aumento de la captación de electrolitos. Esto va a estar regulado fundamentalmente por la astroglía,
que va a favorecer, va a aumentar la captación de sodio, de potasio, de cloro, con el objetivo de mantener la tonicidad intracelular y de esa forma evitar ese pasaje de agua del intracelular al extracelular, con el objetivo de mantener estable el contenido de agua y el volumen cerebral. ¿Tá? Eso ocurre en una etapa de adaptación rápida y luego una etapa de adaptación lenta en la cual la taurina, el mioinositol, esos osmolitos que hablábamos el otro día, aumentan la producción a nivel de la astroglía con el objetivo de mantener estable el volumen de agua intracerebral. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, luego de que se produjo ese mecanismo regulatorio adaptativo, ese aumento de la concentración de iones y osmolitos a nivel intracerebral, si nosotros producimos un descenso muy rápido de la molaridad o de la molaridad plasmática, lo que va a ocurrir es que esto es todo un tema de equilibrios de las presiones osmóticas de un lado hacia el otro. El agua atraviesa libremente los epitelios, tanto a nivel sistémico como en la barrera hematoencefálica. Entonces, para mantener la concentración a un lado y el otro de la barrera de la membrana plasmática, va a ocurrir un pasaje muy rápido de agua del extracelular al intracelular, determinando aumento del contenido cerebral de agua, eso es edema cerebral, y pudiendo generar en algunos casos un aumento muy rápido de la presión intracraneal que puede llevar a la muerte del individuo. Y eso lo hemos visto más de una vez en la unidad de cuidados intensivos, como les decía, creo que les conté la vez pasada, una situación característica es aquellos pacientes que desarrollan hipernatremia crónica, sobre todo en los pacientes en los cuales esa hipernatremia estuvo vinculado a un objetivo de control de la presión intracraneana, en pacientes con neuroinjuria, que además tienen alterados los mecanismos de hemorregulación y dañada la barrera hematoencefálica, en los cuales esos pacientes cuando van a la diálisis, ¿no? Hay que tener un cuidado bárbaro. ¿Por qué? Porque los baños de diálisis que se utilizan habitualmente tienen una tonicidad muy baja. Entonces puede ocurrir que el paciente se vaya a dializar porque esté con hipercalemia, hiperazoemia. Bueno, la causa que motive la instalación de esa técnica dialítica, si el paciente arranca con 165 de sodio y rápidamente, en un paciente que tiene una hipernatremia crónica, lo llevamos a 145, ese paciente se va a morir, porque esa caída no se va a producir en 8, 10, 12 miliequivalentes en 24, 48 horas, va a ocurrir en un lapso de 4 horas. Por eso es que estos pacientes en particular son ese grupo de pacientes que se beneficiarían de técnicas continuas en los cuales ese cambio de osmolaridad se produciría de forma mucho más lenta, permitiendo que el encéfalo se adapte mejor. ¿Tá? Bueno, la otra forma de determinar la severidad, aparte a nivel del punto de vista de los síntomas, es obviamente con los valores absolutos, esto ya lo saben. Esto se los decía recién, la severidad está determinada por la velocidad y por la instalación y por la presencia de síntomas neurológicos. No solamente la hipernatremia determina alteraciones a nivel encefálico, generando daño por diferentes causas y pudieron llevar a diferentes alteraciones de conciencia que pueden ir desde la confusión mental, a diferentes grados de alteración de la vigilia, al estupor y al coma. ¿Tá? Puede generar también disrupciones a nivel de la barrera hematoencefálica y a nivel vascular, tanto de la microcirculación como de la macrocirculación, pudiendo generar disrupción o lesión de vasos que pueden determinar el desarrollo de sangrados intracerebrales a nivel subaracnoideo o extracerebrales también. ¿Tá? La hipermolaridad y la hipernatremia, siempre que esto es diferente en relación a la hiponatremia, ¿no? Siempre que hay hipernatremia hay hipermolaridad. ¿Tá? No es como la hiponatremia, que hay algunas hiponatremias que pueden cursar con hipertonicidad. ¿Tá? Siempre que hay hipernatremia hay hipermolaridad y hay deshidratación del intracelular, ¿no? Entonces, no solamente estas alteraciones se producen a nivel encefálico, sino también pueden alterar la contractilidad miocárdica, llevan alteraciones del control de la ventilación, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, puede llevar inclusive hasta el desarrollo, tanto la hipernatremia como la hiponatremia profunda, de
de aumento de la concentración de calcio a nivel, del sarcoplasma, pudiendo generar rabdomiólisis. Acá tienen diferentes ejemplos de sangrados en pacientes con hipernatremia. Esto, bueno, lo que les decía unos minutos atrás, una otra forma de clasificar las hipernatremias está vinculada al estado del líquido extracelular. En general, cuando la hipernatremia se debe a una disminución, a una pérdida de agua libre de electrolitos, como puede ocurrir en el caso de una diabetes insípida, por ejemplo, que hay más pérdida hay sobre todo pérdida de agua, no tanto de fluidos hipotónicos. Va a haber una contracción no solamente del extracelular, sino también del intracelular. Sin embargo, en aquellos pacientes que hay una pérdida de fluidos hipotónicos, va a haber una contracción a nivel intracelular, pero sobre todo va a haber una contracción también a nivel del extracelular, tanto del intersticio como del intravascular, pudiendo generar en algunos casos inclusive repercusión sobre la hemodinamia y bajo gasto. Obviamente, si esta hipernatremia, si la pérdida de fluidos hipotónicos no solamente se ve a pérdida de sodio, sino también a pérdida de potasio concomitante, el potasio es el principal catión intracelular, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida de sodio, pero también una pérdida significativa de potasio, esto va a llevar a una contracción aún mayor del intracelular. Y bueno, cuando la hipernatremia se debe fundamentalmente a una ganancia de solutos, lo que va a haber, aparte de una deshidratación intracelular, va a haber una expansión del extracelular, que es característico del paciente crítico. Bueno, esto, tanto la imagen, este gráfico señala, bueno, las causas o los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de hipernatremia en CTI, que en general se debe, como les decía hoy anteriormente, a una pérdida de fluidos hipotónicos, pero también una ganancia de solutos, ¿no? Fundamentalmente a que el paciente le damos mucha sal y poca agua. Este es un trabajo muy interesante que se los recomiendo y se los puedo pasar. Resumiendo el concepto anterior, bueno, la hipernatremia que se desarrolla en CTI está vinculado a diferentes factores que determinan una pérdida renal de agua y que en general son corregidas con fluidos relativamente hipertónicos o por lo menos con una tonicidad superior a la característica de los fluidos que perdimos. Entonces, el concepto es sumamente importante, que en los ajustes de la reposición de los fluidos intravenosos pueden prevenir el desarrollo de hipernatremia. Entonces, haciendo la determinación de la osmolaridad urinaria, esta es la fórmula para... ¿Me comes un mate? La osmolaridad urinaria depende de la concentración urinaria de sodio y sus aniones acompañantes, fundamentalmente cloro, de potasio, de la azouria y de la glucosuria. Esta es la fórmula para calcular la osmolaridad urinaria. ¿Está? Entonces uno inicialmente puede decir que se analiza la hipernatremia a partir de la osmolaridad urinaria, podría determinar que, bueno, si la osmolaridad urinaria es inferior a la osmolaridad plasmática, estamos ante una orina hipotónica. Si la osmolaridad urinaria es mayor que la osmolaridad plasmática, estamos ante una orina hipertónica. Y si obviamente las osmolaridades son iguales, es una orina isotónica, o el paciente lo que tendría es una isostenuria. ¿Cuál es la respuesta normal del riñón? ¿Cuál sería normal dentro de estas? ¿Eh? No. Si el paciente tiene hipernatremia, la respuesta normal es por sodio. Uno lo esperable es que la respuesta normal del riñón ante una situación de hipertonicidad plasmática es a liberación de ADH, y que va a actuar sobre los túbulos, y que si los mecanismos de hipertonicidad medular funcionan bien, lo que va a hacer es generar una orina concentrada, con una osmolaridad que en sujetos sanos, puede llegar a los 1200 miliosmoles, ¿no? Entonces, lo esperable es que la osmolaridad urinaria sea mayor que la osmolaridad plasmática, ¿no? El tema es que obviamente nosotros solamente con
determinando o midiendo la osmolaridad plasmática, no podemos cuantificar el impacto que puede tener la pérdida de agua a nivel urinario. Tenemos que ir un poco más. Entonces acá vamos a ver otros conceptos de fisiología, que son el concepto del clearance osmolar y el clearance de agua libre. El clearance osmolar es el volumen de orina necesario para excretar solutos a la concentración de solutos del plasma, ¿no? Que es ¿cuánto? 290, ¿no? 300. ¿Ah? O el plasma o la osmolaridad que tenga el paciente en ese momento, ¿no? Y el clearance de agua libre, estos conceptos son importantes, sobre todo para entender lo que vamos a ver más adelante. El clearance de agua libre es el volumen de orina libre de solutos que se agrega, ¿tá? O sea que es positivo o que se elimina del clearance osmolar a partir de la porción isotónica de la orina, ¿no? Que es el clearance osmolar, para crear una orina hipotónica o hipertónica. ¿Se entiende esto? ¿Está? ¿Entendieron? O sea, si tienen un clearance de agua libre positivo, ¿la respuesta es normal o es anormal? ¿Cómo sería la orina? ¿Cómo es? Si el clearance de agua libre, el clearance de agua libre es positivo, ¿esa orina es hipotónica o es hipertónica? Es hipotónica, perfecto. Y si es negativo, es hipertónico. Perfecto, bien. ¿Está? Entonces, bueno, después de esta serie de despejar esta fórmula, nos queda que el clearance de agua libre es el producto del volumen urinario, que es el gasto urinario del individuo en el tiempo que uno lo quiera analizar, 24 horas, por 1 menos la osmolaridad urinaria sobre la osmolaridad plasmática. Entonces, si la osmolaridad urinaria es mayor que la osmolaridad plasmática, esto va a dar un valor mayor de 1, ¿no? Entonces, esto va a dar un valor mayor de 1. Entonces, este valor va a ser negativo. El agua libre va a ser negativo. En cambio, si la polaridad es menor que la polaridad plasmática, esto va a ser un valor positivo y el nivel de agua libre de electrolitos va a ser positivo. Todos estos ejercicios los vamos a repasar el miércoles que viene. Entonces, clearance de agua libre positivo, creación de agua libre, negativo, retención de agua libre. El tema es que cuando uno mide la osmolaridad urinaria, está incluyendo un elemento, un osmolito que no, que no genera que no genera tonicidad, que es la urea, y que es muchas veces, en muchos casos, el determinante del 50% de la osmolaridad urinaria. ¿Está? Entonces, como dice ahí, la limitación de la determinación del agua, de clearance de agua libre, para ver el impacto que tiene la función renal sobre el desarrollo de hipernatremia, solamente con esto no se puede hacer, ¿no? Porque no predice el impacto que tiene la concentración de urea sobre la osmolaridad urinaria. Entonces, nosotros sustituimos en esa fórmula que vimos anteriormente, sustituimos la osmolaridad plasmática por el sodio plasmático y la osmolaridad urinaria por el sodio urinario y el potasio urinario, tenemos el clearance de agua libre de electrolitos, ¿tá? Que es esta fórmula que está acá abajo, ¿no? Entonces acá vamos a tener que si la sumatoria de el sodio urinario más el potasio urinario sobre el sodio plasmático da un valor negativo, ¿tá? Entonces vamos a tener un clearance de agua libre de electrolitos positivo. Si este es mayor que el sodio plasmático, vamos a tener un clearance de agua libre negativo. ¿Está? Entonces, bueno, si nosotros tenemos, esto es algo que puede servir no solamente para el tratamiento, para entender una hipernatremia, sino es algo que no hacemos en la práctica clínica diaria, pero que probablemente deberíamos hacer, es con el objetivo de reponer a nuestros pacientes de una forma que prevengamos el desarrollo de hipernatremia, es solicitar, por ejemplo, electrolitos en orina de 24 horas y determinar si el paciente, por ejemplo,
está en una situación que tiene una diuresis que va a llevar a un estado hipernatremiante, que eso sería cuando la concentración de iones de cationes a nivel urinario supera la concentración de sodio, o por el contrario, es un proceso con un clínica de agua libre electrolitos negativo, en el cual la concentración de sodio urinario y plasmático superan el sodio plasmático, y en ese caso es un proceso que es hiponatremiante, que va a tender al desarrollo de hiponatremia. Después, eso va a depender de cómo nosotros repongamos al enfermo y de las pérdidas de solutos y de agua por vía extrarrenal. ¿Ah? Esto, bueno, muchas veces en muchos lugares no tenemos osmolaridad, pero como vieron recién, a veces más importante que determinar la osmolaridad urinaria es justamente determinar la concentración de sodio y potasio en 24 horas. Eso es a la hora que nosotros analicemos las causas del desarrollo de hipernatremia, ¿no? Y en muchos lados lo que se mide es la densidad urinaria, que en el paciente crítico tiene sus bemoles, ¿no? Esta es una fórmula que algunos autores recomiendan, que es el cálculo o la estimación de la osmolaridad urinaria a partir de la determinación de la densidad urinaria, que muchas veces se utilizan tiras reactivas, en los cuales a lo que informa el laboratorio del valor de densidad urinaria se le resta 1000 y se multiplica por 35. O sea, un paciente que uno, por ejemplo, tiene una densidad urinaria de 1030, menos 1000 son 30, por 35 están como 1000 más o menos, ¿no? O sea que una densidad urinaria de 1030 se correlacionaría con una osmolaridad urinaria de 1050. Este es un esquema sacado de ese artículo, de esa referencia que ustedes ven más abajo, que es una forma de analizar las causas de hiponatremia en base a la determinación del agua libre de electrolitos, ¿no? Ahí ustedes tienen, por un lado, la hipernatremia en el cual incide la ganancia de sodio, y ustedes ven ahí la diferencia entre lo que es la entrada y la salida de sodio y potasio, o que pueda estar debido a unas pérdidas de agua, ¿no? Y ahí van a determinar la pérdida de agua libre de electrolitos, ¿no? Y ahí tienen, en el caso de que, por ejemplo, tengan una pérdida de agua libre de electrolitos negativa, van a tener que pensar que la pérdida de agua libre, la pérdida de soluciones hipotónicas esté a nivel digestivo, a nivel cutáneo, en fin, o extrarrenal. ¿Ah? Cuando hay una pérdida de agua libre de electrolitos renal, ahí el siguiente paso sería determinar la osmolaridad urinaria y obviamente el gasto urinario, ¿no? Entonces ahí tenemos que, bueno, cuando hay una urea que sobrepasa los 200 milimoles litro, y la glicemia está en valores de normalidad, ahí uno debería pensar que la azouria es uno de los elementos que está jugando, y esto ocurre fundamentalmente en etapas de recuperación de la falla renal, en el desarrollo de pérdida de agua libre de electrolitos y el desarrollo de hipernatremia. Por otro lado, en aquellos pacientes con una glicemia por encima de 250 milimoles litro, bueno, uno ahí tiene que pensar que la glucosuria es quien está jugando en el desarrollo de esa diuresis osmótica y de esa pérdida de agua libre de electrolitos. Por otro lado, bueno, habrán otros elementos que puedan estar determinando, que puedan estar jugando en el desarrollo de la hipernatremia, vinculado a una alteración en la capacidad de concentración urinaria, como por ejemplo el uso crónico de diuréticos, el desarrollo de insuficiencia renal o una resistencia a la hormona antidiurética o una disminución de la liberación de hormona antidiurética, como es en los estados de diabetes insípida, nefrogénica o central. Este es otro concepto importante. La determinación del clearance de agua libre de electrolitos es fundamental para saber si hay pérdida de agua libre renal. El tema es que cuando nosotros pedimos eso, muchas veces lo que estamos viendo es una foto de lo que pasó en las últimas 24 horas cuando nosotros juntamos orina de diuresis en 24 horas. Pero nosotros ahí no estamos determinando las pérdidas extrarrenales, las pérdidas insensibles, que muchas veces bueno, obviamente como son insensibles y muchas veces nosotros no pesamos a los pacientes, no sabemos cuál es el volumen de agua que se pierde ese nivel. Entonces, muchas veces, si nosotros realizamos un enfoque únicamente basados
en la pérdida de agua libre de electrolitos a nivel renal, probablemente nos estemos quedando cortos porque no vamos a sumar a eso las pérdidas insensibles. ¿Tá? Entonces, yendo un paso más adelante en el análisis del desarrollo de hipernatremia en un paciente, para desarrollar también una estrategia terapéutica más adecuada y mejor dirigida. El cleaners de agua libre de electrolitos nos sirve, pero lo más adecuado, la forma más que nos puede llevar en forma más clara a determinar cuáles fueron las causas del desarrollo de hipernatremia y de desarrollar una estrategia para corregirla es realizar un balance de tonicidad. Y acá utilizamos un caso clínico, un sujeto que tiene una anatremia inicial de 140, una anatremia final de 57 milicovalentes litros, esto ocurre, pongamos, en 24 horas, y tenemos un sodio urinario más potasio urinario de 50 milimoles litro. Y ese paciente tiene una diuresis de 4 litros en 24 horas. Ese paciente también, tenemos acá como dato que se repuso con cloruro de sodio al 0,9% en esas 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el cleaners de agua libre de electrolitos acá? Si querés puedo contestar también. Pero... es la fórmula de oro. ¿No se animan o no entendieron nada? ¿Cómo era el cálculo del agua, del cleaners de agua libre de electrolitos? 4.000 por 50 dividido 157. Hace un tiempo para tomar más. Sí, sí, sí. Bueno, Irina, está. Bueno, tenemos ¿cuál sería el cleaners osmolar? Bueno, tenemos acá. El cleaners de agua libre de electrolitos es esa fórmula que vos estás haciendo ahí, da esto, ¿no? Entonces el cleaners de agua libre de electrolitos es 2,7 litros. Entonces, uno a priori pensaría que si el paciente lo vamos a reponer, sigue todo igual y estamos en un sistema estanco, que no hay modificaciones y que no hay otro tipo de pérdidas, reponiéndolo con 2,5 litros de agua, el paciente va a mejorar. Ahora, el paciente igual acá tiene un trastorno, probablemente tiene un trastorno de la capacidad de concentración urinaria, ¿no? Que sobre esa causa también vamos a tener que actuar. El clearance osmolar, entonces, ¿se acuerdan que era el volumen de orina? ¿Tá? Para que igualara la osmolaridad plasmática del sujeto? Eso sería 1,3, ¿no? Suponiendo, bueno, acá yo no le di la osmolaridad urinaria. Y 2,7 sería el clearance de agua libre de electrolitos. ¿Tá? Pero bueno, eso es un razonamiento que está bien, pero es incompleto. Entonces, la forma más adecuada de poder, todo esto más allá de la aplicabilidad que pueda tener en la práctica clínica, que probablemente no lo vayan a hacer nunca, aunque se debería hacer, ¿no? Este, sirve sobre todo para entender, ¿no? Es un ejercicio para entender la fisiopatología y entender por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces, el balance de tonicidad lo que hace es referencia a, a lo que ingresa al paciente, lo que ingresa de solutos, fundamentalmente de sodio y potasio, que son los determinantes de la tonicidad del compartimiento intracelular y extracelular que están en equilibrio, ¿tá? Y la salida y el egreso de sodio y potasio. Por otro lado, hace referencia también al ingreso, a lo que nosotros aportamos de agua libre de electrolitos y a lo que el paciente pierde de agua libre de electrolitos. El paciente tenía una diuresis de 4 litros,
le habíamos aportado 3 litros, ¿no? Habíamos aportado las características de las soluciones que habíamos aportado, que era cloruro de sodio el 0,9, ¿no? ¿Cuánto? Eran 3 litros. ¿Cuántos miliequivalentes tiene de sodio y cuántos de potasio? Ya está ahí la respuesta. ¿Qué concentración de sodio tiene el cloruro de sodio del 0,9? Menos mal, me dejas tranquilo, Gervasio. ¿Sabían todos eso? Sí. Bien, bueno, me alegro. Entonces, la concentración de sodio es ese valor de 154 por 3, no aportamos potasio, ¿no? Y el paciente que tenía una concentración de orina en 24 horas en 4 litros de 50, de 50 mil equivalentes de sodio y potasio, como fueron 4 litros, el egreso de sodio y potasio es de 200, ¿no? Por otro lado, habíamos aportado 3 litros y el paciente orinó 4 litros. Entonces, y el sodio inicial de arranque fue 140 y el final de 157. Entonces vemos que el impacto que nuestra reposición tuvo sobre el desarrollo de hipernatremia estuvo vinculado a una ganancia de solutos de 262 mil equivalentes litros de sodio y a una pérdida de 1 litro de agua libre. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para corregir el trastorno? Sí, agregar más agua y disminuir el aporte de solutos, ¿no? Entonces, nosotros difícilmente vayamos a poder corregir esa hipernatremia, más allá del delta de la variación o del déficit de agua libre corporal que tenga el enfermo en relación al sodio, si no disminuimos el aporte de solutos, ¿no? Bueno, entonces vamos un poco al tratamiento. Tenemos que, para corregir la hipertonía, para corregir la hipernatremia, necesariamente tenemos que aportar agua libre, ¿tá? Y disminuir el aporte de solutos, ¿no? O sea, aporte de agua libre de electrolitos, ¿tá? Después tenemos que tratar la causa o corregir la causa generadora, que pueden ser muchas patologías, las pérdidas digestivas, las pérdidas urinarias, la discalemia, siempre que hay un trastorno de la concentración de sodio, tanto hipo como hipernatremia, hay que corregir el valor de potasio, más allá que, por ejemplo, el paciente pueda tener una hipocalemia profunda y eso estar alterando la capacidad de concentración urinaria, corregir la hiperglicemia, evitar el aporte de soluciones hipertónicas, el aporte de desmopresina en el caso de que el tratamiento, de que la patología subyacente al desarrollo de hipernatremia sea una diabetes insípida central, la hipertermia, que va a ser un elemento que va a determinar el aumento de la pérdida de fluidos hipotónicos por vía cutánea y respiratoria, las convulsiones, la hiperasodemia, ¿tá? Este, eh, Favorecer el balance negativo de solutos. Bueno, esto puede ser una posibilidad a través de la utilización de diuréticos de ASA, siempre y cuando nosotros corrijamos, el paciente lo repongamos con agua libre del soluto, porque si nosotros le damos diuréticos de ASA, además de que existe la posibilidad de eso, como hablábamos hoy, altere la capacidad de concentración urinaria, si nosotros al paciente aparte lo reponemos con fluidos hipertónicos en relación al plasma, porque en general el furosemide lo que va a generar es una diuresis hipotónica. Pero si nosotros lo reponemos con agua, probablemente lo corrijamos, pero si lo reponemos con suelo fisiológico, seguramente el sodio va a seguir subiendo. Las tiacidas, al revés, que se acuerda que las tiacidas daban hiponatremia, porque ¿qué hacían? Fijaban la concentración tubular distal de sodio. Bueno, si nosotros logramos hacer eso con la utilización de diurético tiacídico, sobre todo en pacientes que tengan una alteración de la capacidad de concentración, como son los pacientes con diabetes insípida, vamos a poder corregir la hipernatremia. Obviamente, si el paciente está chocado, si tiene una alteración en la perfusión tisular, como puede ser un paciente con hipernatremia y shock por deshidratación, bueno, el objetivo no deja de ser solamente corregir la tonicidad, sino mantener o mejorar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, y para eso no vamos a reponer un paciente en shock con agua libre de solutos, no le vamos a dar dextrosa parenteral, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar cristaloides isotónicos
de preferencia Ringer lactato, ¿no? Que es levemente hipotónico en relación al plasma, pero porque tiene una concentración. El Ringer, Juan Nacho, ¿qué cantidad de sodio tiene el Ringer? 130. ¿Eh? No, 130. El lactato Ringer que tenemos acá tiene 130. Este, bueno, pero bueno, su capacidad como expansor plasmático es tan efectiva como el suero fisiológico, ¿no? Este, y bueno, y las terapias de reemplazo renal son una posibilidad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen falla renal, y en particular cuando la hipernatremia es aguda, y ahí juega lo que les hablaba hoy, el tema de los mecanismos de hemorregulación, en los cuales en las hipernatremias crónicas, dializar un paciente tiene riesgos muy elevados, inclusive esos pacientes muchas veces hay que hacer cargas de hipertónico durante la diálisis, ¿tá? Pero cuando es aguda, bueno, el riesgo en principio podría ser menor. Estas son fórmulas que ustedes ya las conocen para el cálculo del agua, del déficit corporal de agua, considerando el sodio objetivo, el sodio deseado y el agua corporal total, que eso va a depender, como ya saben, bueno, de la edad del sujeto y del sexo. ¿Tá? Estas son fórmulas de corrección en base a la utilización de del fluido que ustedes vayan a administrar para la corrección de la hiponatremia y de la concentración de sodio que tenga ese fluido a administrar, que pueda ser cloruro de sodio en gamas de concentraciones por debajo de la plasmática, cloruro de sodio al 0,9, al 0,45 o al 0,3, o dextrosa parenteral. ¿Tá? Bueno, estas son las concentraciones que tienen esos sueros, que son de concentración de sodio, que son los que utilizamos más frecuentemente en la práctica clínica diaria, y recordar que siempre, de ser posible, la vía enteral para la administración de agua enteral es de elección. El agua no se puede administrar en principio por vía parenteral, no por el riesgo de hemólisis. ¿Tá? Algunos puntos fundamentales en lo que tiene que ver con el tratamiento, en particular cuando esta hipernatremia es crónica, hay un objetivo de que no sobrecorregir por las complicaciones que hablábamos hoy del posible desarrollo de edema cerebral, y no debemos sobrepasar una corrección de 10 a 12 miliquivalentes en 48 horas, salvo cuando esta sea aguda y grave, en los cuales ahí hay que bajarlo rápidamente, y ahí la diálisis es una de las posibilidades. Es muy poco frecuente que pase, pero sobre todo cuando se utilizaban, había disposición en los economatos y en las farmacias de soluciones de salino hipertónico por encima del 30%, y había alguna equivocación ahí, se han visto llegar a valores 190, 200, y desastres, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto es un esquema del mismo trabajo que les mostraba hoy, un esquema terapéutico para el manejo de la hipertensión, de la hipernatremia, en pacientes con hipernatremia aguda o crónica, en relación a los tiempos de instalación de la misma y a no sobrepasarse o a no sobrecorregir determinada cantidad de miliequivalentes por día, y en base al estado del volumen extracelular. Entonces, en lo que tiene que ver con la prevención, también, que vinimos hablando en el transcurso de la clase, bueno, tenemos que identificar cuáles son los pacientes de riesgo de desarrollar hipernatremia, ¿no? Que son concretamente los pacientes que no tienen acceso al agua, los pacientes que son repuestos con fluidos hipertónicos, con altas concentraciones de cloruro de sodio, los pacientes que asocian trastornos de la capacidad de concentración urinaria, ¿tá? Y bueno, la determinación de la relación entre el sodio, la concentración de sodio y potasio urinario y plasmático es un elemento que si nosotros lo hacemos en forma precoz, nos va a poder poner en pista que ese paciente está en riesgo de hipernatremia y que nosotros
probablemente debamos corregir o modificar la estrategia terapéutica para prevenirla. ¿Esto qué es? Bueno, en los fluidos de mantenimiento, no utilizar soluciones hipertónicas, ¿no? Los fluidos de reposición o mantenimiento de las pérdidas insensibles, reponerlas con agua y no reponerlas con suelo salino hipertónico, con suelo con cloruro de sodio al 0,9. En fin. Bueno, para concluir, bueno, la hipernatremia es sumamente frecuente en el paciente crítico. Es un marcador de calidad asistencial y está asociado a mayor mortalidad, en particular cuando esta es severa. Está causado fundamentalmente por la pérdida de fluidos hipotónicos, que son respuestas con soluciones hipertónicas en relación a esos fluidos que se perdieron. La clínica de agua libre de electrolitos permite determinar que hay la alteración o la participación del riñón como mecanismo generador de la hipernatremia y debe ser realizado en forma precoz y para guiar nuestra estrategia de reposición en los pacientes. Realizar un balance de tonicidad es la forma más adecuada de entender cuáles son los mecanismos implicados en el desarrollo de la hipernatremia y de tratar en consecuencia. Evitar el uso excesivo de salino en cualquiera de sus gamas de concentraciones. Y bueno, por ahí quedamos.